Ayer compartíamos una entrevista con Wilfrida Zamudio, la trabajadora social, la que impulsó la denuncia sobre el caso Mudri, hombre que en estos momentos tiene una condena de 30 años. Este juicio se resolvió en el año 2011, a mediados de 2011, pero cabe la pena aclarar que actualmente la defensa apeló el fallo de primera instancia, por lo tanto hay que esperar, la sentencia no está firme. Esto con relación al caso Mudri. Lo que hoy vamos a compartir con Wilfrida Zamudio tiene que ver con este caso también, pero lo más importante es el tema que nos ocupa y que nos preocupa, es la situación de abusos que suceden, que están presentes y muchas veces en el seno familiar. Es por ello que es tan importante realizar la denuncia, comprometerse, y no solamente con casos de abuso sexual infantil, también con la violencia de género, con mujeres que son maltratadas. Sin ir más lejos, hace poco estuvimos en vilo por lo que ocurrió con el caso Horacelia Marasca, esta adolescente de 16 años que fue ferozmente asesinada en la ciudad de Posadas. Su pareja la descuartizó y sacó partes de su cuerpo utilizando el changuito de su bebé de tan solo 3 meses. Los vecinos habían escuchado absolutamente todo, pero nadie se metió, nadie intentó ayudarla y sucedió lo que ya sabemos. Es por eso que resulta de manera más que importante comprometerse, hacer la denuncia, estar atentos, observar, escuchar a los niños y más aún los docentes, que hoy tienen un rol fundamental porque son los que están realmente preparados para poder observar indicios de que un niño es abusado o es maltratado. Esta es la entrevista con Wilfrida Zamudio. Los niños abusados eran de condición humilde, que vivían en situaciones de abandono. La Fiscalía solicitó la pena de 40 años de prisión para el imputado, mientras que la defensa pidió la absolución, alegando que se trató de una maniobra ejecutada por gente que aspiraba a cargos políticos. Ayer, Wilfrida Zamudio indicó los primeros pasos que se dio antes de llegar a la denuncia del caso, y en esta edición nos comenta detalles de la investigación. ¿En qué momento decidiste que era imposible esquivar la denuncia? ¿Y con qué acompañamiento contaste para llevar adelante por lo que significaba? Porque no solamente era realizar una denuncia a una persona en ese momento presunto abusador, sino también por el rol social que cumplía. Era un impacto social fuerte que de hecho así lo fue. Totalmente, totalmente. Al año siguiente, cuando a mí me convocaron a trabajar en el área social, en el mes de febrero, llego a tener contacto con una de las madres de las chicas que venía a solicitar ayuda en mercadería porque las tenía a las 5 niñas con ella. Entonces, a través de ella nos pudimos informar de que este señor había cerrado el hogar y devuelto a los niños a su familia de origen. Rastreando el lugar de cada uno de estos chicos es donde llego a ubicar a una de las niñas que fue la que se animó a contar. ¿Sí? ¿Qué edad tenía la nena? 13 años. 13 años. ¿Cuánto tiempo había estado en el hogar? Había estado desde los 5 años en el hogar y según testimonio de ella, a partir de los 9 años había sido abusada. O sea, ella llegaba a ocupar el rol como de esposa y de madre, porque era la que cuidaba de los niños cuando él no estaba. Era la que impartía las órdenes, era la que digamos, tenía que cuidar del resto de los compañeritos. Cuando esta niña llega a confesar, digamos, yo digo, ser testigo de una confesión de semejante naturaleza, vos no podés dar vuelta a la cara. Por supuesto. Entonces, en ese momento le animé, le pregunté si ella se animaba a denunciar, me dijo que sí, que se animaba a contar todo lo que había pasado. Al día siguiente de eso, nos dirigimos directamente al juzgado de instrucción en El Dorado. El fiscal me preguntó si yo me animaba a hacer la denuncia como funcionaria pública, de haber sido testigo directo, digamos, de esa confesión que ella había hecho. Le dije que sí. Entonces, en mi denuncia, ¿qué es lo que yo digo? Cuento lo que esta chica me informó, ¿sí? Yo no invento nada, como después a mí me acusaron, de que yo había instigado a los chicos, manipulado a los chicos para que dijeran tal cosa. El compromiso es digamos, algo que en mi persona trato de tener en cuenta todos los días. Donde trabajo pongo compromiso, pongo vida, pongo alma, ¿sí? Porque estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con objetos. Y mucho más cuando se trata de los niños.
Por eso una de las cosas que yo quiero remarcar, y que trato de remarcarlo en distintos espacios de diálogo, que como adultos de esta sociedad, seamos docentes, seamos padres, seamos vecinos, qué importante es estar alerta a lo que está pasando con los niños, ¿sí? Y cuando un niño se anima a hablar, una niña se anima a hablar, abrirle el espacio, ¿sí? Brindarle confianza y sobre todo protección. ¿Crees que siguen ocurriendo este tipo de situaciones? Probablemente no de esta magnitud, pero que siguen ocurriendo abusos. Sí, totalmente, totalmente. Cada vez más son conocidos los casos en los municipios, en la provincia, la cantidad de casos de abuso. Yo actualmente estoy trabajando en la línea 137 que trabaja con las víctimas de violencia. Dentro de ese abanico de violencia está, digamos, el abuso sexual, acompañando casos donde uno se siente muchas veces con mucha impotencia, ¿no? Hace poquito estuvimos acompañando un caso de una niña de 13 años abusada por su padrastro. Una pregunta clave. ¿Los casos de abuso suceden por personas ajenas a la familia, por violadores que ya se dedican a cometer ese delito, que están buscando una víctima, o generalmente sucede dentro del seno familiar? Sí, la mayoría de los casos se trata de personas próximas, ¿sí? Sea el abuelo, sea el padrastro, sea el padre en algunos de los casos, sea el tío, sea el primo. Generalmente son personas que están muy próximas a la víctima, ¿sí? Que no se trata de personas, digamos, de violadores sueltos, que también hubo casos, ¿no? Que por ahí, bueno, pero son la minoría. Son la minoría. Por eso es el tema de que en el momento en que salta a la luz, viene a desequilibrar todo un sistema familiar que produce, digamos, para los chicos mucho dolor. Porque cuando, por ejemplo, se trata del padre, ¿cómo llegás a contar que tu padre abusó de vos? Claro. Sin que eso implique desate todo un cúmulo de problemática, cuando por otro lado el chico, por ejemplo, tiene respeto, tiene cariño por el padre, ¿sí? Y no entiende este modo de dar amor, digamos, que tiene hacia su persona cuando es a través de un atropello sexual. ¿Cuáles son las consecuencias que le dejaron a estos pequeños todo lo que vivieron durante sus años de vida? Yo creo que de consecuencias son un montón, pero una de las cuestiones que influye un montón es en el aprendizaje, ¿sí? La desconfianza, por ejemplo, de las niñas hacia los varones, y creo que hay otras cuestiones que necesitan un acompañamiento psicológico a largo plazo, que lastimosamente el gobierno, digamos, la parte estatal, no pudo responder, en este caso, en tiempo y forma. Nosotros habíamos solicitado en su momento ayuda al Ministerio de Bienestar Social, vinieron unas psicólogas que no continuaron en el trabajo, y como un tiempo más tarde, recién, digamos, por orden del municipio, con una, digamos, pagando con fondos del municipio a una profesional, se pudo hacer ese acompañamiento, que de hecho después se cortó, digamos, ¿no? Que hoy por hoy las chicas ya son más grandes, tratan de vivir su vida como pueden. Se había hablado incluso de que había una posibilidad de un tipo de ayuda, de una pensión para los casos de que se concretaron, que fueron de abuso, que por ejemplo nos dijeron ahora no, las chicas ya son más grandes, o sea, porque son mayores de edad ya no pueden acceder a eso. O sea, es una desilusión tras otra en cuanto al acompañamiento estatal en ese sentido. Pero creo que el acompañamiento necesitarían muchísimo tiempo más. Una de las cosas que quiero remarcar es este desafío constante que yo siento de que a los niños tenemos que prestarle atención, a los niños somos los adultos quienes tenemos que defender, y sobre todo animarnos, ¿sí? Porque generalmente es como que prefiero no meterme en problemas, prefiero mantenerme al margen, y esa decisión nuestra puede hacer que los niños continúen viviendo una agonía, un martirio, soportando este tipo de abusos por parte de las personas más próximas a él. Animarnos a hacer la denuncia, animarnos a defenderlo y, bueno, hacernos cargo cuando se vienen las consecuencias. Y como yo siempre digo, buscar ayuda, ¿sí? No estamos solos. Hay un montón de gente más que pueden darnos una mano en el momento en que decidimos ponernos al lado de los niños y defender sus derechos. El ex titular del Hogar de Niños Tabita,
Raúl Omar Mudri, fue condenado a 30 años de cárcel con accesorias legales y costas, acusado de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. En la actualidad, cumple condena en la unidad penitenciaria del Dorado. La sentencia aún no está firme. La defensa apeló el fallo. El fiscal Federico Rodríguez dijo: lejos es el delito más tremendo en el que me tocó intervenir en toda mi carrera. El juicio oral había comenzado el 14 de marzo de 2011. Los abusos salieron a la luz en marzo de 2008, cuando en el hogar quedaban solo 5 menores. En su momento, en Tabita, convivieron alrededor de 50 niños.